Fue en 2013 que nació el Observatorio contra el Acoso Callejero, una iniciativa personal de esta joven de 26 años, licenciada en Sociología de la Universidad de Chile y especialista en género. Surgió como una inquietud ante la falta de respuesta de situaciones que viven a diario las mujeres y que en una cultura machista es considerado normal. El primer paso para sociabilizar estas inquietudes se dio con la campaña de 2014, que consistió en una serie de fotografías con mujeres que mostraban carteles con frases como "mi escote no es una invitación a acosarme" o "mi cuerpo no quiere tu opinión". De ahí en más, la presidenta del OCAC no se detuvo en su empeño por sumar adeptos a la cruzada. Tanto es así que sus ideas se transformaron en un proyecto de ley que sanciona el acoso callejero. Actualmente, OCAC Chile es una organización conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales que se organiza en 5 áreas: comunicaciones, asesoría jurídica, estudios, articulación internacional e intervención. Ha sido el esfuerzo y tenacidad de Francisca Valenzuela, nuestra protagonista de Nuevas Voces, el que ha logrado dar rostro y forma a la campaña contra el acoso callejero. Francisca, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Francisca, en las últimas semanas han cobrado notoriedad el Observatorio contra el Acoso Callejero por esta ley que ya va avanzando en su trámite legislativo. Pero me gustaría ir a los orígenes primero del observatorio. ¿Cómo nace el observatorio y a raíz de qué? ¿Alguna experiencia personal o no necesariamente? Mira, más que una experiencia personal, es como la experiencia de casi todas las mujeres de Chile. Yo creo que no hay que personalizarlo tanto. Creo que tuve las herramientas como para poder llegar a ser una organización muy genial. Pero ¿cómo surge? Mira, hace 2 años había vuelto ya de una práctica que había hecho en Uruguay y ahí aprendí mucho sobre temas de violencia masculina, varias cosas. Y cuando volví dije, ya, en verdad yo quiero hacer algo contra el acoso callejero, porque era un tema que sentía me tocaba mucho a nivel de violencia de género. Ajá. Y dije, ya, bueno, quiero entrar a una organización en Chile que lo combata. Ya, Google, nada. Ya, acoso callejero Chile, nada. Encontré, me acuerdo, una noticia en Publimetro de que hablaba de una organización peruana. Yo decía, chuta, ni siquiera nosotros, era como... Y así que busqué la organización de Perú y le escribí, y le dije, ¿sabes qué? Decidí que quiero hacer algo en Chile porque descubrí que no tenemos nada. Ni siquiera por el CERNAM, tampoco. No había nada, no realmente nada. Estoy hablando, a fines del año 2013 Chile no tenía absolutamente nada de acoso callejero. Tú te metías a Google y no encontrabas realmente nada. Era increíble. Y ahí fue que junto a 3 chicas más nos tuvimos una reunión en un café en el centro y dijimos, vamos a hacer una organización. Y en ese tiempo yo ya le había puesto el nombre. Dije, creo que se llame Observatorio contra el Acoso Callejero, porque así puedo poner OCAC. El rollo era tener una sigla. Claro. y ahí empezamos, y fue cuático cómo surgió todo este malestar. Como ellas, que yo les había dicho, juntémonos, empezaron a hablar de lo mal que se sentían, de lo mucho que habían sufrido. Y fue ese clic de darte cuenta, chuta, en verdad, no es que yo casualmente di con estas 3 personas que se sintieron así, sino que es un malestar generalizado. Y esa me da la impresión que es la sensación que todo el mundo tenía respecto al tema, ahora que lo estamos discutiendo a raíz del proyecto, porque uno empieza a conversar con amigas, con familiares, y también dicen, no, pero si este tema siempre ha estado, digamos, el asunto que estaba oculto, o se había hecho como una costumbre, o no sé, pero nadie hablaba del tema. Nadie, precisamente. Yo siempre uso como la expresión de decir, era un tema que ocurre en lo público, que no era de conocimiento público. Aunque parezca muy, muy sorprendente, es así. De hecho, las abuelitas, la bisabuelita usaba el tema de el alfiler de gancho, mijita, para el degenerado, ¿cachai? O sea, es como cómo cambió el discurso del alfiler de gancho al degenerado, decir públicamente es violencia de género, esto es acoso callejero, yo no tengo por qué vivirlo. Entonces ya no es como la sensación de defiéndase, cuídese y protéjase, sino como estoy aquí, tengo que exigir un derecho, un vuelco en el discurso. Sí. ¿Cómo fue evolucionando luego hasta que llegamos a un proyecto de ley? Porque entre esa idea, digamos, y el crear un observatorio que puede funcionar para poner el tema en la discusión pública, para darle visibilidad, hasta llegar a un proyecto de ley, ya hay un trecho bien largo. No, si tú me preguntas, yo estoy muy sorprendida. ¿De qué? Estoy muy sorprendida ¿De haber llegado todo lo a que este pasó. nivel? Claro, de todo lo que pasó. O sea, si soy muy franca, ¿cómo partió esto? Yo sentada en mi cama haciendo un fanpage con 24 años, recién terminando la universidad. Obviamente uno no espera que esto alcance los niveles que alcanzó. ¿Qué pasó? Yo creo que usamos las redes sociales para que mucha gente empezara a interesarse, especialmente mujeres, a decir, oye, mira, están pidiendo como testimonios de acoso callejero. Y ahí fue, yo decía muy al principio,
¿sabes qué? Podemos ir a radios locales, a ir a preguntar el tema, y el salto fue totalmente a la inversa. Fue como que nos escribieron medios súper grandes, oye, ¿y este fanpage, qué interesante lo que están haciendo? Y ahí llegó un medio grande al tiro y ahí me vi yo por primera vez al frente de una cámara así. Y dice, nunca he estado en la tele. Mamá, es que nunca he estado en la tele, pero voy a tener que salir y hablar de esto. Y me acuerdo que le pedí a amigos, o sea, que acompáñenme porque tengo mucho miedo. Y era una cuña nomás. Ese fanpage actuó como una suerte de catarsis entonces también. Sí, el fanpage fue como la válvula, así que permitió que muchas voces pudieran expresarse y manifestar el malestar sobre acoso sexual callejero que había en Chile. Yo creo que esa es la gracia al final que permitió su existencia, ¿no? Que toda la gente se interesara y que empezara a generarse discusión sobre algo que había sido silenciado históricamente. Más que silenciado, yo creo que como que estaba aceptado o normalizado, como que estaba dentro de la cultura como algo aceptable, la violencia reflejada en ciertos aspectos. Por supuesto que probablemente el golpe a una mujer no, o un toqueteo, pero la verbalización, la agresión verbal de carácter sexual, en fin, el manoseo, los roces, estaba como si fuese parte del paisaje. Claro, pero es que una cosa es como la normalización que se justifica como pensando que es cultural y normal, y lo que yo digo, el silenciamiento, es precisamente la normalización de pensar que no puedes manifestar ese malestar, porque al final, ¿qué fue lo que hizo el observatorio? Fue decir, bueno, el acoso callejero no es importante, ¿estáis seguros? Preguntémosle a alguna víctima, y por primera vez escuchamos lo que estaba pensando una víctima de acoso callejero. ¿Qué estaba pensando la niña de 12 años que fue víctima de acoso callejero? O es tan impresionante que había mujeres que no escribieron sobre episodios que le pasaron hace 10 años. Sí. Yo hace 10 años viví algo y estoy tan traumada que quiero compartirlo con ustedes. O sea, imagínate lo duro que es, claro, así como tan fresco todo. ¿Y cómo, en esa misma línea, digamos, cómo fue llevarlo al Parlamento y contarle a los diputados, sabes que es necesario que esto lo llevemos a un proyecto de ley que sancione el acoso callejero? ¿Cuál fue la reacción de los parlamentarios, hombres y mujeres? Hubo, lo primero fue la bancada juvenil, ¿no? Como sabemos que el acoso callejero tiene mucha más sensibilidad a la gente joven, porque las jóvenes son las que principalmente lo sufren, sí. Decidimos acercarnos a la bancada juvenil como para presentarles la idea del proyecto y legislar contra el acoso sexual callejero, y la recepción fue súper buena en la bancada juvenil, pero después cuando ya empezamos a tantear otros terrenos, generaciones, por las bancadas también son diversas, era súper chistosa algunas reacciones, porque cuando nosotros llegábamos y decíamos, mira, esta es la fundamentación del proyecto, son las estadísticas, yo diciéndole, mira, en Chile menores de edad y estos son los porcentajes, y me miran, no te puedo creer. Con incredulidad total. Dijeron, no te puedo creer, en serio, oye, no me hubiera imaginado que así, o sea, nada, cuenta con mi apoyo, ¿qué te voy a decir? Entonces, por eso es súper impresionante cómo este desconocimiento que motivaba una normalización y un discurso lleno de mitos, donde no sabíamos qué pensaban realmente las víctimas, hacía que este tema estuviera tan dormido. ¿Te provocó críticas esto de algún sector? ¿Te ha llevado a malos ratos quizás el haber impulsado esta ley? Inicialmente, cuando surgió el observatorio, más allá de la ley, como organización fue súper atacada, así muy, muy atacada. Y ¿Por parte de quién? ¿Gente común y corriente? ¿Hombres? Sí, muchos perfiles falsos, también muchos hombres principalmente, y ahí es donde uno se cuestiona mucho el machismo todavía que tenemos en Chile tan fuerte, que te denigra, que incluso nos llegaron a mandar fotos de mujeres muertas, así como con amenaza, o en mi Facebook personal que me escriban para tratarme de loca, de que deje de perder el tiempo, que me deje de enfocar en esas cosas. Qué fuerte eso. Es súper fuerte en realidad recibir ataques y violencia por querer combatir violencia. Entonces, al principio era como, había mucho temor incluso en algunos miembros de la organización de salir en prensa, porque al tiro te atacaban. Sí. Cuando después ya empezamos a seguir trabajando, logramos el respaldo institucional, cuando ONU Mujeres y la Unión Europea nos apoyaron, cuando salió el tema del proyecto y salieron parlamentarios y parlamentarias, ahí de a poquito empezó a bajar un poquito esto. Pero nunca para, o sea, siempre está el típico que tenemos que lidiar en redes sociales, que ataca, pero al principio era súper duro, incluso le atacaban la gente que simpatizaba, sí. Entonces nos veíamos un poquito sobrepasados. En el inicio de la discusión de esta ley, algunos lo confundieron también como la ley contra los piropos, que después ya con la redacción y la discusión en el Congreso quedó claro que no es ese el objetivo. Pero en algún momento se abordó por ese lado, y cuando se abordó así, en la mesa estaba la contraposición entre la libertad de expresión por un lado, como el derecho de los hombres a decir algún piropo, versus el derecho a las mujeres a no
ser violentada, verbal o físicamente. Ese foco a mí me llamó muchísimo la atención porque era como una contraposición entre dos derechos que no sé si era el punto, digamos. ¿Cómo recibiste tú esas críticas cuando había una cierta defensa de que el hombre sí tenía derecho a decirle algo a la mujer o lo que fuera? Yo creo que precisamente eso es como lo más curioso, y como organización siempre defendemos eso. ¿En qué minuto alguien piensa que tiene el derecho? Es como partiendo de eso, o sea, la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que la libertad de expresión no es libertad absoluta, eso es una mentira. Tu libertad de expresión termina cuando al final estás rompiendo otro derecho, cuando estás motivando, generando violencia, hostilidad, y eso es lo que hace el acoso sexual callejero. Entonces, es un error usar el recurso de la libertad de expresión cuando con cifras, con estadísticas, con testimonios te estoy demostrando que estás generando un daño a otra persona en el espacio público. Y de hecho, erróneamente se piensa muchas veces que se genera bienestar cuando en realidad ni siquiera lo sabes. Es muy absurdo, o sea, estamos hablando de una práctica que empieza desde los 11 años de edad. Independiente de lo que le digan, si fue fuerte o no fuerte, no podemos estar justificando que niñas vivan eso en el espacio público, es como que no hace sentido. Sí, no está en función de una escala tampoco, digamos, de medición de... Claro, es como, ya, bueno, 18... Si es bonito o no, ni tampoco en función de la edad. No, tiene que ver precisamente con la sensación de bienestar, con que una persona desconocida realiza un acto totalmente unidireccional, porque el acoso sexual callejero no conduce relaciones, no hay diálogo, ¿ya? Entonces lo único que hacen es hacer o decirte o tocarte o algo y seguir adelante sin importar la reacción de la otra persona. Y cómo al final refutamos la teoría del halago. Bueno, el halago tiene la función de hacerte sentir bien. Yo sé que si digo, muy linda la camisa, ya, yo sé que tú lo vas a recibir bien. Pero en el espacio público lo que pasa es que cuando una persona dice algo, independiente del calibre o hace, si la otra persona reacciona, por ejemplo, y dice, no me gustó, las estadísticas demostraban que había insistencia de acoso, insultos, agresiones, se le ignoraba, entonces no hay bienestar acá, no hay estas ganas de que la otra persona se sienta bien, es una imposición, a decir, yo hago y digo y tú báncatela. Y tú acatas, claro. Claro, es muy así. Bueno, seguro que es el punto de partida, hay muchos temas más por abordar en una cultura machista también, de los objetivos de la organización. Vamos a seguir conversando pronto, al regreso de la pausa, con María Francisca Valenzuela, directora del Observatorio contra el Acoso Callejero. Francisca, lo conversábamos antes, esta es una patita, digamos, el tema del acoso callejero, dentro de un escenario y un tema que va mucho más allá y que tiene que ver con una cultura definitiva machista, y una sociedad machista, que se ha construido a lo largo de siglos, ni siquiera décadas. ¿Cuáles son las luchas que vienen para el observatorio o cuáles son los temas que te gustaría a ti abordar también en esa perspectiva? Mira, más que personal, yo creo que el observatorio y cualquier organización feminista que trabaje los temas de igualdad de género entiende que todo conforma parte de un continuo de violencia. Y al final que es una lógica y una estructura de educación, de formación que se instaura en las culturas que tiene muchas prácticas, pero todas conforman parte de este ciclo. Entonces, si evidentemente tú trabajas acoso sexual callejero, sabes que la publicidad sexista va de la mano, que la educación sexista va de la mano también, que el femicidio, la violencia intrafamiliar, la violencia obstétrica, o sea, todas estas distintas manifestaciones y expresiones existen. Lo que pasa es que en las distintas áreas de la sociedad puedes encontrar la desigualdad de género, porque es una base al final, es como cómo nos educan, cómo nos forman, entonces... Es un continuo al final. Claro, es un continuo y una cosa al final va muy de la mano con la otra. Entonces obviamente sabemos que primero está el acoso sexual callejero y en la misma lógica después se violan a una mujer y después quizás la matan, o sea, al final es una misma estructura que tenemos que aprender a comprender. Entonces, más que un tema, todo en verdad, todos los temas son de interés finalmente. Pero son cambios culturales que toman mucho tiempo, ¿no? Mucho. Porque no debe ser fácil cambiarle el switch, digamos, no sé, voy a hacer una caricatura, pero a un hombre que tiene 60 años, que se crió bajo un patrón machista, cambiarle el sentido respecto a ciertas, digamos, figuras que él tiene como dadas por sentadas desde pequeño, y que, no sé, la mujer es la que tiene que cocinar, la que cría a los hijos, la que tiene que... no puede ganar tanto más sueldo que el hombre, en fin, hay un montón de criterios que van conformando cierta caricatura. Cambiarle eso a una persona a los 60 años me parece que es difícil. Es que no funciona así, ese es el tema. Yo creo que todavía hay mucho mito y mucha concepción errónea, incluso de parte de muchas personas feministas, de pensar que la igualdad de género y la noción de es un botón on, así como, ya, prendamos el botón y esto va a funcionar. No es así, son cambios progresivos de a poco, y uno tampoco tiene que tener un rol inquisidor, así como decir, bueno, tú, machista, recalcitrante, opresor.
que recordar que todavía hay niños de 16 años que te escriben feminazi por defender derechos de las mujeres. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es como reestructurar y pensar una labor educativa y empezar a educar de a poco. Las reflexiones de igualdad de género se van dando súper de a poco y en el camino uno va aprendiendo y se va dando cuenta de cosas que puede estar haciendo. Entonces, quizás para uno el clic fue el acoso callejero y después se da cuenta que quizás en sus relaciones de pareja sí alimenta un poco de desigualdad, pero siempre son clics que se van dando de a poco en el aprendizaje y en el camino, bien de a poquito. Buen punto de partida de esa definición también. ¿Tú eres feminista o te consideras feminista? Por supuesto, soy feminista, sí, y tristemente me enteré en la universidad porque tuve acceso a una educación particular de cierta sociología del género, leí feminismo y dije, wow, en verdad yo pienso así, me gustaría que esto fuese así. Y es triste darte cuenta que en Chile los niños y niñas salen de cuarto medio y no saben de igualdad de género, no sabemos de violencia de género, no sabemos de feminismo, tenemos concepciones erróneas, no hablamos ni reflexionamos sobre el machismo de nuestra sociedad. Entonces es súper triste que esté tan elitizado todavía esto, tan en la academia, encerrado, ¿cierto? Sí. Ahora, respecto a ese cambio cultural, en el caso del acoso callejero yo creo que había más consenso respecto a lo negativo que es y a lo dañino y a violento que es un toqueteo a una mujer, ¿no? Pero hay otros temas dentro de todo ese continuo del que hablábamos donde no hay mucho consenso quizás y donde hay otras visiones de hombres que creen que es razonable que la mujer gane un 30% menos que los hombres en promedio, ¿no? O que es razonable que la mujer, no sé, se le golpee, incluso en un escenario doméstico. Y ese tipo de cosas ya abren a la discusión con un poco más de profundidad respecto a cuán arraigados están esos conceptos dentro de la sociedad chilena. Hace poco se abrió un debate bien interesante, recuerdo, por lo que planteó Cristóbal Briceño, vocalista de Hacer Falso, que generó cierta discusión en redes sociales, cuando él decía que el patriarcado no era más que un matriarcado solapado, y luego a través de una canción profundizaba en el tema también, ¿no? Pero abrió un debate porque mostraba quizás a cierto sector de la sociedad que tiene eso arraigado y lo justifica. Yo creo que el ejemplo de Briceño es súper interesante porque Briceño en la canción lo que decía era como ya, pero la humanidad siempre ha asesinado, entre los hombres se asesinan, o sea, el hombre porque al es final, por naturaleza homicida. Claro, decía como siempre nos hemos matado, entonces al final la culpa es de Briceño, de una sociedad que no te educa sobre la perspectiva de género, porque él claramente nunca recibió una educación de perspectiva de género ni de feminismo, y sin saber, lo que él hizo fue hablar del sentido común. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos desde el feminismo y las organizaciones de igualdad de género? Decir, amigos, amigas, el sentido común está incrementando una forma de desigualdad y nosotros te tenemos que explicar por qué. Entonces, obviamente, cuando nosotros decimos, ya, pero está tan posicionado en Chile, por supuesto, esto opera por tradición, la desigualdad de género se valida por tradición, claro. Siempre bajo pero esto siempre fue así. Entonces, obviamente, cuando uno pelea contra el sentido común, lo tiene que hacer desde una labor educativa. Yo creo que más que estos roles inquisidores, así como ¡ay, qué terrible esto! Eres una mala persona, casi, tenemos que decir, oye, te quiero hacer reflexionar sobre esto y ojalá entendáis por qué esto está mal y hace que unas personas terminen más desiguales en la sociedad al final. Instalar en la discusión, en la semilla de la discusión. Claro, es como decirle, mira, en verdad, por favor empieza a reflexionar y yo te voy a explicar por qué las mujeres están peor posicionadas socialmente, no hay igualdad de derechos, muchas cosas. Entonces, como que tiene que ver con una invitación a la reflexión y precisamente pelear con el sentido común que tenemos aquí en Chile hoy en día, que al final es eso. El que está instalado. Claro. Ahora, en el caso de lo que decía Briceño, hacía referencia a que también las mujeres eran en parte responsables de la situación de machismo, digamos, ¿no? Del machismo en ciertas costumbres heredadas de las madres, abuelas, en fin. ¿Hay algo de razón en eso? Es que hay absoluta razón, si en realidad no es como, no es pensar que el machismo es igual hombres. No, el machismo no es igual hombres, el machismo es igual una estructura de educación que permea hombres, mujeres, niños, niña, abuelito, abuelita. Todas las personas que somos parte de esta sociedad recibimos esa misma educación y formación, solamente que hay personas que dedicadas a estos temas dicen, hoy aquí hay un problema social, hay una desigualdad obviamente entre hombres y mujeres y otras identidades de género y tenemos que resolver y ver desde dónde está surgiendo esa desigualdad. Y esa es la reflexión que finalmente hace el feminismo, las instituciones internacionales, de hecho, que se meten en estos temas. Entonces, claro, él hace bien, pero eso tiene que ver con esta errónea noción de que el machista es el hombre, y no, el machismo es la sociedad. ¿Hay avances en todo este tema, Francisca? En algún momento, no sé, se consideró que la llegada de la presidenta Bachelet, por ejemplo, al poder, era un signo de que estaban cambiando los tiempos, de tener una mujer como la máxima autoridad del país era un punto de inflexión, quizá. El asunto no es mágico, ya lo conversábamos, pero fue un hito importante, sin duda, en el tema. ¿Tú has visto que han habido avances concretos de fondo?
Yo creo que, de hecho, la presidenta citó algo en su discurso del 8 de marzo. Dijo, cuando algunas mujeres entran a la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Y precisamente tiene que ver con eso, con que todavía hay muchos espacios muy masculinizados, ¿cierto? Donde obviamente está el tema de la división público-privado, que es como la eterna disputa entre los roles de género, sí. ¿Ya? Y este ingreso de la mujer en lo público se hizo ella teniendo que asumir mucha masculinización de lo mismo, no cambiando la estructura, sino como poniéndose ahí, pero sobreviviendo a esta estructura todavía muy machista, y eso es lo que pasa en la política. Al final una mujer hoy día en el Congreso es una mujer dentro del club de Toby. Y esa es la realidad, sin mencionar que no siempre que sea mujer quiere decir es pro igualdad de género. Hay muchas mujeres muy machistas también al interior del Congreso que incluso contribuyen a que exista esta misma desigualdad y se oponen a ciertas cosas que serían derechos a las mujeres. ¿Como cuál, por ejemplo? El tema del aborto. Por ejemplo, estar en contra de algunas leyes del postnatal, el aborto. Son muchas discusiones que claramente dan a entender que ser mujer no es sinónimo de igualdad de género a nivel de ejecución política. Entonces, obviamente, tiene que ver también qué mujeres están entrando, qué hombres están entrando. A veces pueden que hombres tengan más perspectiva de género que incluso mujeres del mismo Congreso. Yo creo que hay que cambiar como la lógica más de raíz, no tiene que ver con que solo ella entre. Por eso la frase que da la presidenta es clave, ella como que invita a esa reflexión. Francisca, ¿qué es lo que viene para el observatorio de ahora en adelante? Están pendientes, por supuesto, la tramitación y terminar con la tramitación de la ley de acoso callejero, pero luego de eso... Luego de eso, bueno, a nivel de acoso sexual callejero, obviamente, que la ley se ejecute de forma bien, responsable, empezar a ver los primeros indicadores así sociales efectivos sobre la disminución del acoso callejero, resoluciones efectivas para las víctimas, brindar la atención necesaria y de ahí de lleno meterse en una labor educativa preventiva. Pensar que porque existen leyes la igualdad de género va a ocurrir es un error. Sin una labor educativa, preventiva, nunca se va a lograr nada. Si no, pensamos ley de femicidio y se acababan los femicidios, sí, o las violaciones, pero eso no ocurre. Y eso precisamente tiene que ver con lo que te digo, que hoy día todavía tenemos chicos y chicas de 16, 17 años que me escriben diciéndome, feminazi, deja perder tu tiempo. Y estamos hablando de acoso sexual callejero. Entonces, obviamente hay una necesaria así labor educativa preventiva que ojalá como organización podamos potenciar. Esto también se ha potenciado a nivel regional, ¿no? Porque ustedes están colaborando con organizaciones similares en otros países acá en Latinoamérica. La labor internacional ha sido súper buena, es como que nos apoyamos bastante. Hay otras organizaciones que han surgido solas y por otra parte nosotros hemos ayudado a otros países a que creen su propio observatorio contra el acoso callejero. Y precisamente tiene que ver con esta ruptura de pensar que el acoso callejero era algo local, cultural, de la idiosincrasia. Cada país se tira ese mismo rollo, sí, y al final es una violencia global. ¿Cachai? En Colombia no hay la idiosincrasia colombiana y en Chile es que la idiosincrasia chilena. O en México, como claro, es violencia global al final que se tiende a localizar como cultura y eso es un error. Entonces, en eso estamos trabajando ahora. Francisca Valenzuela, una de las nuevas voces aquí en CNN.